Buenos días, jóvenes, bienvenidos. ¿Cómo les va con las tareas, jóvenes? Buenos días, profe. Buenos días, Jeremy. ¿Qué tal? ¿Cómo te Ahí va? un poco, Ya casi. más o menos, Ah, bueno, casi, casi. muy bien. Sí, profe. Qué bueno. Bien, jóvenes, hemos estado trabajando la parábola y hoy pues vamos a ver, sí, hemos estado trabajando con la ecuación canónica. Hoy vamos a ver la ecuación general de la parábola. Es algo sencillo, ya que su principio viene de la ecuación canónica también. Entonces, podría decirse que hay dos ecuaciones generales, porque una es para cuando la gráfica abre hacia arriba o hacia abajo, y la otra es cuando la gráfica abre hacia los lados. Entonces, hoy le voy a hacer la deducción de dónde viene la ecuación general de la parábola. Bien, pues vamos a dar un minuto o unos 2 minutos para que ingresen algunos compañeros todavía.
Muy bien. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar ecuación general de la parábola. Cualquier duda que tengan, por favor no duden en interrumpirme para poder consultar lo que ustedes deseen. Bueno, entonces tenemos la ecuación general de la parábola. La ecuación general de la parábola tiene la siguiente característica, que es x al cuadrado más dx más ey más f igual 0. Pero esto viene de la ecuación canónica. Entonces, vamos a tomar como referencia la ecuación canónica para una gráfica que abre hacia arriba o hacia abajo. Vamos a anotar entonces ecuación canónica para gráficas que abren hacia arriba o hacia abajo. La ecuación es la siguiente, es x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. Entonces de ahí vamos a hacer lo siguiente, vamos a resolver esto que está entre el paréntesis. Sería, en este caso es una diferencia elevado al cuadrado. Vamos a hacer lo siguiente, sería el primer término, que en este caso sería x al cuadrado, sería x cuadrado. Luego multiplicamos este exponente, que es 2, por el primer término y por el segundo. Tenemos más por más es más, y más por menos es menos. Ahora, tanto el coeficiente de x como el de h es 1. Entonces 2 por 1 es 2 y 2 por 1 nuevamente 2. Y copiamos las variables x y h. Falta el tercer término, que es el segundo término al cuadrado. El segundo término es menos h. Menos h al cuadrado es más h cuadrado. Esto es igual a 4p que multiplica tanto a y como a k. Entonces tenemos más por más es más, 4 por 1 es 4, 4p y más por menos es menos, 4p por k sería 4p k. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar a 0. O sea que en el lado derecho de la igualdad vamos a escribir 0. Tenemos entonces x al cuadrado menos 2xh más h cuadrado. Como 4py es positivo, en el lado derecho al lado izquierdo es negativo, menos 4py. Y 4pk es negativo en el lado derecho, al lado izquierdo es positivo, 4pk, y eso es igual a 0. Bueno, entonces ahora vamos a ordenar con respecto a esta ecuación. Vean que primero tenemos x al cuadrado, ahí estamos bien, tenemos x al cuadrado. Luego tenemos más de x.
dx en este caso lo compone todo este término, pero especialmente d lo compone el menos 2 con la h. Entonces, para que nos quede de esta forma, lo vamos a ordenar. Vamos a escribir x al cuadrado menos 2h, que les decía que corresponde a d. Luego x, que es este, ¿verdad? Más y, y. En este caso, y está acá. Entonces, ese sería el término que sigue. Escribimos menos 4p y. Luego sigue más f, y f sería lo que estaría sobrándonos. En este caso sería más h cuadrado y más pk, 4pk. Escribimos entonces más h cuadrado más 4pk. Esa sería la ecuación general para una gráfica que abre hacia arriba o hacia abajo. Ya, cuando tengamos una gráfica, entonces sustituimos los valores del vértice. Como ustedes recordarán, el vértice tiene la siguiente coordenada, que es h, k. Entonces, en esa ecuación donde encontremos h y encontremos k, sustituimos estos valores. Y también se toma en cuenta el valor de P. ¿Quién es P? P es la distancia focal, o sea, la distancia que existe entre el vértice y el foco. Y ese valor también se sustituye en esta ecuación. En este caso, P está aquí y está aquí. ¿Alguna duda hasta el momento? Bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a apoyarnos de la siguiente gráfica, la que ustedes pueden ver a su lado derecho. Entonces, en este caso es una gráfica que abre hacia los lados. Vamos a determinar su ecuación general a partir de los datos que nos pueda proporcionar la gráfica. Entonces, escribimos que vamos a encontrar la ecuación general de la parábola que se muestra en la siguiente gráfica. Bueno, como en este caso la parábola abre hacia los lados, vamos a escribir la ecuación de la parábola para ese caso, que sería y menos k, esto al cuadrado, igual a 4p que multiplica x menos h. Entonces vamos a necesitar los valores, como les había comentado antes, los valores del vértice y de la distancia focal. Vamos a ubicar el vértice. El vértice se encuentra en este punto. Entonces, si prolongamos una línea vertical para determinar dónde estaría atravesando al eje X,
y sería en menos 1. Entonces, tenemos que x en el vértice es igual a menos 1, pero ustedes tomen en cuenta que el valor de x en el vértice corresponde al valor de h. Ahora, vamos a prolongar una línea horizontal para determinar en dónde está con respecto al eje Y. Y podemos observar que y aquí es 1, 2, 3. Entonces sería 3 en Y, que corresponde al valor de K. Bien, ya tenemos entonces el vértice. Ahora voy a necesitar de la distancia focal. Para la distancia focal, ya que es P. Entonces, la distancia focal es la distancia que existe del vértice al foco. Las coordenadas del foco son los siguientes. Foco ya sabemos que Y sería 3, porque sigue esta línea horizontal. Nos hace falta determinar el valor de X en el foco. Entonces hacemos lo siguiente. Y el foco tiene para X 2. Vean. Ahora, para determinar la distancia focal, simplemente hacemos lo siguiente. Contamos. Si estamos aquí en el vértice, es en menos 1 en X. Entonces de menos 1 a 0 es 1. 1 para 2, donde está el foco, sería 1 más 2, 3. La distancia focal es 3. ¿Se dieron cuenta cómo se obtuvo el valor de la distancia focal, o sea, el valor de P? ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Todo bien? Bueno, entonces continuamos. Ahora que ya tenemos el vértice, tenemos la distancia focal, vamos a aplicar esta ecuación. Tenemos entonces que sustituir en h con menos 1, en k con 3 y en p también con 3. Escribimos entonces y, para y no sustituimos nada. Ahí escribimos y menos k. K vale 3. Esto al cuadrado igual a 4 veces P, y P vale 3, que multiplica a X, X no se sustituye, menos H, H sí, H es de menos 1. Vean que este menos corresponde a la ecuación, menos, pero como el valor de H también es negativo, para no confundirnos lo escribimos dentro del paréntesis, y ahora resolvemos. Tenemos entonces el primer término al cuadrado, sería y cuadrado. Luego tenemos que multiplicar el exponente por el primero y el segundo término. Más por más es más, y más por menos es menos. 2 por 1 es 2, y 2 por 3 es 6. Copiamos la variable que es y. Sigue el segundo término elevado al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado es más 9. Eso es igual a 4 por 3 es 12. 12x menos por menos es más.
1. Tenemos entonces que y cuadrado menos 6y más 9 es igual a el producto de 12 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. 12 por x es 12x, más por más es más, 12 por 1 es 12. Ahora ordenamos de tal manera que en el lado derecho nos quede 0. O sea, vamos a igualar la ecuación a 0. Escribimos y cuadrado menos 6y más 9. 12x es positivo en el lado derecho, al lado izquierdo es negativo. Menos 12x más, perdón, el 12 es positivo en el lado derecho de la igualdad. Ahora, al lado izquierdo es negativo. Y en el lado derecho escribimos 0. Ahora solo vamos a ordenar y operar los términos semejantes. Tenemos entonces, el primero que se coloca es el valor de y o de x, dependiendo que esté al cuadrado. En este caso, como la gráfica abre hacia los lados, es y el que aparece al cuadrado. Entonces, ese será el primero, y al cuadrado. Luego le sigue el valor de y, que está al exponente 1, en este caso es menos 6y. Ahora sigue la variable x. En este caso, la variable x tiene un valor de menos 12x. Entonces, escribimos menos 12x. Ahora, tenemos estos dos términos. Más 9 con menos 2. Menos 12, perdón. Más 9 menos 12 es igual a menos 3. Y eso es igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación general para esta parábola representada en esta gráfica, que es y al cuadrado menos 6y menos 12x menos 3 igual 0. Donde aquí sería este 6 corresponde al valor de d, el menos 12 corresponde al valor de e, y este menos 3 corresponde al valor de f. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Muy bien. Vamos a resolver otro ejemplo, pero ahora en el caso de una parábola en el que abre hacia abajo.
Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo que dice que es una gráfica que abre hacia abajo. La ecuación va a cambiar un poco, ya que ahora dice encontrar la ecuación general de la parábola que se muestra en la siguiente gráfica. Como abre hacia abajo, la ecuación va a quedar de la siguiente manera. La ecuación canónica para gráficas que abren hacia arriba o hacia abajo es igual a x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. Vamos a borrar el de arriba. Igual, voy a necesitar el valor del vértice, o sea, las coordenadas del vértice y la distancia focal. Entonces, vamos a determinar esos valores. El vértice es h, k. Entonces, el vértice está en en 1 en x. Escribimos 1 en x, que es h, y 2 en y, que es k. Bueno, ya tenemos el vértice. Ahora necesito la distancia focal. Distancia focal es igual a la distancia que existe entre el vértice y el foco. Ustedes pueden ver que el vértice está en 2, correspondiente al eje y el foco está en 1. Entonces, la distancia del foco al vértice es de 1. Por lo tanto, la distancia focal va a ser 1, que es el valor de P. Ahora que ya tenemos esos datos, simplemente sustituimos en esta ecuación canónica. Comenzamos. X simplemente sigue siendo X menos H. H es 1. Esto al cuadrado igual a 4 que multiplica a P y P tiene valor de 1. Todo eso multiplica a Y menos K. Resolvemos esto que está entre el paréntesis, es el primer término al cuadrado. X al cuadrado es X cuadrado. Luego tenemos el exponente por el primero y por el segundo término. Más por más es más y más por menos es menos. 2 por 1 es 2 y 2 por 1 es 2. Copiamos la variable que es X. Luego sigue el segundo término, que es menos 1 al cuadrado. Menos por menos es más y 1 por 1 es 1. Igual a 4 por 1 es 4, que multiplica y menos k. X al cuadrado menos 2x más 1 es igual a 4 por y es 4y, más por menos es menos, 4 por k es 4k. Ahora igualamos a 0 la ecuación. Entonces nos quedaría x al cuadrado menos 2x más 1. Este 4y es positivo al lado derecho de la igualdad, al lado izquierdo es negativo. 4y menos 4k es negativo al lado derecho, al lado izquierdo es positivo. 4k, entonces en el lado derecho nos ha quedado 0. Ahora, vamos a ordenar y vamos a resolver
Aquí falta algo ustedes. K, sí sabemos su valor. K es 2. Entonces aquí escribimos 2. Aquí también es 2. Aquí sería 2. Y aquí es 4. Por menos 2 es menos 8. Entonces aquí no sería 4K, sino que sería más 8. Bien. Ahora resolvemos entonces. Ordenamos, como ahora el que tiene que quedar primero sería X, ya no Y como en el ejemplo anterior, porque X es el que está al cuadrado. Escribimos X al cuadrado, le sigue el valor de X con exponente 1, que es el siguiente, menos 2X. Ahora le sigue Y, menos 4Y. Y ahora sumamos este más 1 con más 8. Y más 1 más 8 es igual a más 9 y eso es igual a 0. Y ahí tenemos entonces la ecuación general para esta parábola. Aquí el 2 representa el valor de D, el 4 menos 4 representa el valor de E y el 9 representa el valor de F. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, profe. Yo sí tengo una pregunta, profe. Diga. ¿Dónde sacó el 9? El 9 es la suma de este 1 como el 1. Ujú, Y el 8 no tiene ujú. variables, entonces se pueden sumar. 1 más 8, 9. Ah, ya. Gracias. Para servirle. Aquí en la pizarra les voy a anotar los ejercicios correspondientes a esta clase. Entonces la tarea la van a encontrar en la página 200, vamos a ver, 227, página 227. Van a resolver los ejercicios ejercicio número 4 y 5. Página 227, ejercicios 4 y 5. Solamente dos ustedes. Bien, ¿alguna duda? Ninguna. Bien, jóvenes, les agradezco su asistencia. Que tengan un feliz día y desde ya, pues, un feliz fin de semana. Se cuidan. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gracias, profe, igualmente. Gracias.